Desde que empecé esta serie no pensaba ni hacer 2 episodios seguidos y terminé por hacer la serie completa con este personaje de Mario y también con el de Antin. La concha de tu madre. Dame un güey. Pedazo de puto. Con este último video de la serie no les voy a mentir, quería hacerme el boludo y no hacerla. Pero mientras pasaban las semanas, muchos de ustedes me venían preguntando por Instagram, que de hecho síganme en Instagram ya que estamos, ¿cuándo saldría esta última parte? Así que bueno, a hacerme el boludo las bolas, no zafé un carajo. Terminamos la serie de Antin, que ya la tienen a la playlist completa en el canal de este personaje. Pelado pajero que sos, pelado pajero, Pepa. Y esta parte final va a ser dando un repaso de las mejores escenas o mejores momentos del personaje de Mario de la temporada 4 y 5. Y como la serie tiene 5 temporadas, este es el último video de este personaje y de la serie en el canal. Así que nos vamos despidiendo del mejor personaje de esta serie para muchos. Perdón, a mí me parece el mejor, muchachos. No sé qué opinan ustedes. A mí este personaje me parece mejor porque es el más versátil de todo. Este personaje se enoja, se ríe, llora, hace drama, hace todo en la serie. En cambio, Antin es simplemente Antin. Putea todo lo puteable, que lo banco. Pero como actor o como personaje, mejor dicho, me deja un poco que desear, sinceramente. Creo que Mario es mucho más completo. Anda a cagar, anda a cagar. Antes de empezar con el video, no quiero ser pesado, pero quiero recomendarles Keishi Urban, que es mi tienda personal de relojes y perfumes. Está creciendo de a poco y gracias a ese apoyo puedo seguir subiendo videos a este canal. Hace poquito agregamos Decants de 5 mililitros, que son estos vaporizadores donde se carga una parte del perfume original. Son ideales si no querés hacer una compra ciega, ya sea para poder probar el perfume sin comprarlo entero, o si estás corto de billete, que me ha pasado 1000 veces, y simplemente querés oler rico. Gran opción esta, no hay que juzgar. Es una solución perfecta para probar un perfume caro sin gastar tanto. Rinden aproximadamente 80 atomizaciones más o menos, y estos son los que están disponibles ahora mismo en la tienda. Hacemos envíos a todo el país y tienen hasta 3 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta de crédito. De verdad, gracias a todos los que hicieron pedidos en estos últimos meses, se valora un montón de verdad. No quiero exagerar, pero realmente esta tienda es la que hace sostener al canal, porque ya saben que YouTube te deja un par de monedas ahí y arreglate como puedas. Así que nada, para excusarme en el tiempo que no estoy trabajando, básicamente la tienda sirve muchísimo. Así que nada, perdón, me dejo de romper las bolas y nada, vamos a seguir. ¡Cállate, cállate! Disfruta del espectáculo. Para arrancar tengo que decir que la temporada 4 y la 5 son las que más relleno tienen. Más la 5, que literal es la más aburrida y corta de todas las temporadas. Así que este va a ser un resumen muy corto para no hacerla tan larga y solamente poner las escenas rescatables. Arranca la temporada 4 y Mario y la banda caen en una cárcel nueva por haber prendido fuego a la cárcel anterior. Entra en esta nueva cárcel que se llama Puente Viejo y ahí los recibe Pastor, que se había fugado en la cárcel anterior. Ahí justo viene el guardia y le dice que el jefe de la cárcel, que es este viejo, que es Galván, quiere verlos. Galván, Galván, por el culo te la dan. Llega a la oficina y Diosito le dice indignado que no puede creer que Pastor esté ahí con ellos. Bueno, cerrar la boca, pelotudo. Ahí Mario se intenta chamullar al viejo y a este no le entra ni una bala. Este personaje no es importante para Mario porque casi no tienen roces en la temporada, así que es medio al pedo comentar mucho de esta escena, la verdad. Llegan a su pabellón y la banda se queja de que todo es una cagada. Esto es una bosta, en serio. Con el olor a mierda que hay acá. Ya pata. Puta madre. Van a hacerse un lugar y estos tipos les dicen que se vayan. Entonces Mario, como recién entra, entiende y bueno, se van. Te dije, Marito. Te dije o no te dije. ¿Qué? Que este lugar era una bosta. Mientras están en la lavandería, Diosito y el colombiano ven que unos tipos hablan sobre cómo y cuándo hacer cagar al Coco, que es el poronga de la cárcel. Entonces van con esta información a contarle a Mario, llegan al lugar donde están por hacer cagar al viejo y lo ayudan. Ahí el Coco les pregunta cómo se enteraron. Bueno, todo empezó cuando estábamos con el Colombia. Yo le estaba contando la historia cuando el Marito cagó una hormiga viva. Y el viejo les dice lo lógico. Si sabían de lo que le iban a hacer, ¿por qué no le avisaron antes? Si hubiésemos tenido tiempo, te avisábamos y ¿qué ganábamos? Que no diga gracias y nos vemos en Jamaica. Dale, Coco. Y por este favor, Coco les pregunta qué quieren. En principio un lugar para ranchar. Entonces van al pabellón de donde los echaron antes y el cuñado de Coco los echa a todos. Cortito como manga de chaleco, hay que tener los dos guachos. ¿Se te paran de mano o no? Y ahí Mario y la banda festejan y Diosito les dice que todo gracias a él. Yo también le ayudé. No sé, no me acuerdo. Dos boludos, te agrandaron como solete enqueroso. Sí. Después llega este guardia de bigote y le dice a Mario que tiene visitas. Y como están fuera de horario de visitas y el bigote no le quiere decir quién es el que lo visita, dudan de que vaya. Esto huele mal. Más allá de la pata que hay acá adentro. Llega y ve que el de la visita es Antin. Y como expliqué en el anterior video de Antin, mientras Mario prendía fuego a la cárcel, entró al pabellón y le robó el maletín con la plata. Y lo chistoso acá es que Antin viene a reclamarle que la plata que le robó no era todo y quiere todo lo que le faltaba. Vos estás a todo culo, Antín. Ahora que sos secretario de la garompa. Antin lo amenaza y bueno, queda todo ahí. Pasan los días y en el comedor Diosito se pelea con Pastor y se lo llevan para torturarlo. Y Mario va a decirles a Barney, al colombiano, por qué no hicieron nada. Vos tampoco pudiste hacer nada. No. Pero vos al final sos un grandote al pedo, loco. Igual al pedo porque Diosito llega y está bien. Medio traumado, pero está bien. No rompa la bola, loco. ¿Cómo no rompa la bola?
Pero vos sos boludo. Después Coco invita a cenar a Mario y hablan sobre cómo pueden meter polvo de hadas para hacer negocios adentro de la cárcel. Y como a Galván no le cabe una, tienen que hacerlo por la lavandería sin que se entere. Y bueno, queda todo bien y planifican todo. Pásame una patita. A Mario le llegan las visitas y ve que a su mujer le lastimaron la cara para sacarle plata. Y Mario se quiere vengar. Pero eso que te hicieron, yo le voy a hacer comer puré hasta por el orto a esos hijos de... Pero le dice que no pasa nada, que ella se va a encargar. Ahí la mujer le pregunta qué le pasó a Diosito. Nada, se mandó una cagada, ya lo castigaron. Quedó más pelotudo que de costumbre. Después llega de nuevo Antín a visitarlo porque quiere la plata. Y le comenta que tiene negocios de polvito mágico y si quiere plata se puede sumar. Por ahí puedes juntar la tuya como para hacerte la operación de cambio de sexo y te la tomas a Hawái. Y bueno, después se despiden. Y la escena ya la mandé en el video de Antín, pero vale la pena. Hacé algo para que me bajen la condena o me den salida transitoria. Mueve el culo. Yo te consigo la perpetua. Ponele voluntad, Antín. Después va Mario con el polvo de hadas a Coco para enseñarle que, bueno, ya tiene para vender todo dentro de la cárcel. Mario le dice que la pruebe si es buena y el viejo, como es religioso, se pone a rezar. No, señor, aleja esta tentación. Yo soy un hombre de fe, un hombre de voluntad, un hombre con fe. La cara de incomodidad de Mario es literal la cara que tendríamos todos, boludo, en esa situación. Ahí va y le comenta a la banda que si hacen las cosas bien pueden ganar mucho y mejorar su situación. Y Diosito se le queja. ¿Qué querés que te diga? No veo que levantemos un sorete. Estamos laburando como perros, seguimos acá en esta posilga. Pero vos no hay poronga que te venga bien. En anteriores videos me habían comentado ustedes que Diosito era el más pelotudo de todas las temporadas. Y después de haber analizado la serie un poquito mejor, coincido totalmente. Ustedes ya me conocen, cuando quiero las cosas me salen. Sí. Hagan un fallo. ¿Quieres un porrito? No, me pone más boludo que de costumbre. Y acá se viene una escena excelente que no suma un carajo, pero me hace reír. Coco los invita a un cumpleaños familiar y como todos son religiosos, Mario le da su bendición a la hija de Coco. Y el colombiano le dice que deje de vender humo. La visto hablar en el nombre del Señor. Pelotudo, yo soy un tipo muy creyente. Mientras todos están ahí en ese cumpleaños, los pibes del patio, para vengarse de Mario, van a romper toda la lavandería donde tienen el polvito mágico. Lugar que tiene que cuidar Diosito, pero se distrajo para meterse jeringazos con Pastor. Llega Mario y ve todo el desastre y bueno, se recalienta. ¡La reconcha de tu madre! Y bueno, mientras Diosito está en Narnia. Diosito vuelve al pabellón, todo volado, y Mario vuelve a generar cine. ¡Ah! Apareció el rey de la noche, mirá. ¿Se puede saber dónde te metiste vos, la puta madre que te parió? Muy conocida esta escena, seguramente lo vieron en algún clip, en algún TikTok o en alguna mierda, boludo. Muy famosa esta escena. Como Mario está muy caliente por lo que le hicieron en el negocio, llega este pelado y le dice que Coco quiere todo listo lo antes posible. Y Mario, como está recaliente, lo manda al carajo. Paciencia, como dice el de arriba. Che, el de arriba no paga las cuentas. No, él no, pero yo sí, así que no me rompa las pelotas. Y bueno, Mario con este problema que tuvo con el negocio le debe plata a todo. Entonces va el colombiano y Barney a decirles que nada, que necesitan su parte. Es tan flaca la vaca, toda esta movida que estamos haciendo para que engorden, déjate de joder. Y encima Diosito, que es el que tiene la culpa de todo, se pone a boludear con el celular. Que no puede ser con las redes sociales, loco. ¿Qué pasa con las redes sociales? Nah, está lleno de ojete por todos lados, uno mejor que el otro. Hace mal esto. Ya por la duda le doy me gusta a todo. Después de esto llega Antín a visitarlo de nuevo y le dice que quiere su plata y que se apure. Anda a cagar. Anda a cagar vos, pelotudo. Mientras todo esto pasa, su mujer recupera la plata y va a visitar a Mario. Y bueno, le cuenta esto. La guita volvió con mamita. ¡Ay! Con 5 palabras me hace parar la chula. Llega la noche y Mario llama a su mujer para decirle que le mande la plata que le debe al colombiano. Yo sabía que no me iba a fallar. Yo también sabía que no te iba a fallar, pelotudo. Y ahí el colombiano le cuenta a Mario que el cuñado de Coco se la come doblada y está con uno de los guardias. Ahí Mario le dice que para ganar más en el negocio tienen que bajar a Coco del poder. Para esto esperan a que el cuñado de Coco esté sacándole todo el barro al guardia y bueno, lo llevan a Coco a ver toda la escena. Y como este es muy religioso y no le caben los trolazos, se recalienta. Que todo esto es un plan de Mario para que Coco pierda la cabeza. Así Galván le suelta la mano. Y bueno, esto pasa porque Coco cuelga al guardia en el medio de la cárcel como mensaje y Galván lo castiga. Después de esto, Antín lo vuelve a visitar y Mario se ataja y le dice que él no fue el que hizo cagar al guardia. ¿Qué hijo de puta vos te parece? Matar a alguien por puto a esta altura del partido. Es una cabeza cerrada ese. Cuídate vos, ¿Me estás acusando de puto? Y ahí Antín le dice que él ya sabe que Diosito es su hijo. Esto es tan innecesario para la trama que para mí lo hicieron solamente para darle un final épico, porque no se les ocurrió más nada. Malísimo esto, me lo han comentado ustedes. Después de esto, Mario se recupera, habla con su mujer y le dice que le va a contar a Diosito que es su hijo. Este se enoja porque le mintió toda su vida, le mete un bife y se va. Vuelven los de la banda después para decirle que no encontraron a Diosito por ningún lado. Ay, qué mano me puso este pendejo de mierda. Y que estén atentos a Coco para ver si pueden hacerlo cagar de alguna
ninguna manera. Después de todo el quilombo, va a preguntarle a este guardia si vio a su hermano. Y este le dice que no, que si no lo vio es porque está falopeándose por algún lado o seguro se está dejando revolver el tuco. Y le dice que los que no tienen dientes cobran más caro. Un hijo de puta. Anda a la concha de tu madre. Después se arma un rebardo y le meten un fracaso a Barney. Y mientras están en la enfermería, este les dice que tiene ganas de cagar. No, cagaste encima, Barney. Mario, la puta que te parió, Barney. Entonces el colombiano y Mario lo llevan al baño. Qué barato, hijo de puta, que te comiste. Y mientras esperan a que cague, llega este guardia y les dice que tienen que irse para afuera por órdenes de arriba. El de arriba me chupa la poronga, loco. Yo no me voy sin bar. Y bueno, se van y lo dejan cagando solo. Y ahí llegan los de Coco y bueno, lo matan mientras caga. Esta escena es pésima y muy bizarra y a mí personalmente no me gustó. Y había mucha gente que le gustaba este personaje y querían que le diera un cierre épico o heroico. Pero no, lo mataron cagando. Feo, morí con el culo sucio, Y bueno, el colombiano y Mario ven esto y bueno, se relamentan, ¿no? Obviamente. Después se arma terrible quilombo y Pastor se pelea con Coco. Y ahí llega su cuñado y lo hace cagar. Esta parte también me parece lamentable y muy mala, pero bueno, ahí está. Porque después llega Mario para vengarse de Barney y hacen cagar a los que faltaban del grupo de Coco. Y como este es terrible traidor, se le suma. Y nada, así es como termina la temporada 4 con Pastor fugándose con Diosito por un túnel, al pedo porque Pastor enseguida lo agarran y le hacen cagar a la mujer. Y Diosito se va a la mierda mientras vemos que le dejó una carta a Mario donde dice, bueno, que se haga garchar por haberle mentido y que está todo mal. Y lo voy a dejar hasta acá. La última temporada, la 5, no la voy a destacar porque me parece malísima. Mientras estaba haciendo el guión me di cuenta de que era muy malo. Este personaje literalmente lo hicieron muy decadente y muy gagá. O sea, amigo, hay una escena en la cual hasta se caga encima. Y yo te cuidé el culo a vos y vos me cuidaste el culo a mí. Amén. Y también se duerme sentado. Las mejores escenas son compartidas con Antín, el cual tienen el video de Antín para eso, así que no lo voy a resumir de más, creo que está al pedo. Supuestamente la última temporada los productores de la serie la hicieron rápido porque tenían otro proyecto más grande o ambicioso o lo que sea para poder hacer y lo terminaron medio así nomás. Y termina de la manera más lamentable que existe, falleciendo en una camilla de hospital, convulsionando, solo y esposado. La verdad, sinceramente esperaba un final un poco más épico de este personaje tan icónico, pero bueno, terminó así. Así que para que no te quede un sabor agridulce, meten un final de Diosito y Mario bailando cumbia. Y así termina la temporada 5 y última de esta serie del Marginal. Y bueno, concluimos con el último video de esta serie en el canal. Síganme en Instagram, por favor, que ahí subo cosas más personales, o si quieren recomendarme alguna serie o algún personaje de alguna serie en particular, por ahí lo veo, me pueden hablar y lo podemos chequear. Y nada, eso, me paso a retirar, me voy a ir a la mierda, no me puede, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte. Hacé algo para que me bajen la condena o me den salida transitoria. Mueve el culo. Yo te consigo la perpetua. Ponele voluntad, Antín. No rompa la bola, loco. ¿Cómo no rompa la bola? Pero vos sos boludo. Ah, se mandó una cagada, ya lo castigaron. Quedó más pelotudo que de costumbre. Bueno, todo empezó cuando estábamos con el Colombia. Yo le estaba contando la historia cuando el Marito cagó una hormiga viva. Che, no puede ser con las redes sociales, loco. ¿Qué pasa con las redes sociales? Nah, está lleno de ojete por todos lados, uno mejor que el otro. Hace mal esto. Ya por la duda le doy me gusta a todo. Hagan un faso. ¿Quieres un porrito? No, me pone más boludo que de costumbre. La visto hablar en el nombre del Señor. Pelotudo, yo soy un tipo muy creyente.